entrevistas, debates y toda la información polideportiva en La Cantera por Punto Cero. Y volvemos acá en La Cantera Deportiva. ¿Con qué vas a empezar hoy? Vamos a empezar con la Copa Libertadores, que terminó la semana pasada. Y bueno, tuvo como protagonista, obviamente, a All Boys. Las representantes de Argentina, las dirigidas por Bárbara Bot, hicieron un gran certamen. Se instalaron en la final en su primera participación. Y no solo eso, que empezaron ganando el partido. Bueno, cayeron en la final 3-2 ante Toba Magnus, que se convierte en otro equipo brasilero en alzar la copa y en seguir con esa hegemonía de acá, de los vecinos de Brasil, pero que las blanquinegras hicieron un gran partido porque sobre todo, no solamente por cómo lo plantearon, porque bueno, la estratega de todo, obvio, Bárbara Bot, sino que empezaron ganando. Un golazo de Luciana Nata, Luchinata, jugadora de la selección argentina también, recibe el balón en el área chica, anticipa porque le cae en realidad el rebote que da la arquera, y el balón ingresa entre las piernas de la arquera de Magnus. Así que con ese gol se pone en ventaja 1-0. Luego Priscila González aumenta el marcador 2-0, pero bueno, en el futsal saben que es muy dinámico, muy rápido, y en cuestión de segundos te cambia todo. Es el peor resultado, como decía. Lo decían, es verdad. Pasarela, pero All Boys venía invicto o algo así, ¿no? Tenía sí, habían hecho... No nunca. No, habían perdido un partido, habían terminado con 7 unidades, producto de 2 victorias. 2 victorias y un empate. Sí. 2 victorias, un empate y una derrota que habían tenido. Una derrota. Claro, porque eran 2 equipos, claro, 2 grupos de 5. Bueno, entonces ya habían perdido el invicto. Claro, bueno, pero llegando a la final con autoridad, con imposición, bueno, obviamente Brasil se despertó teniendo jugadoras de selección, también de la selección paraguaya y de la brasilera. Levantaron, empezó el descuento en los pies de Alana, luego Pao Brites, una de las mellizas que tiene la selección guaraní. Un golazo, la dejó como observadora Paula Daria, y anotó el 2-2 empate. Todo esto con la jugada de arquero-jugador. O sea, arrinconaron a All Boys y ahí empezó el descuento. Y el golazo fue el tercero de Luana, justamente una de las goleadoras que tuvo el certamen, y decretando ese 3-2 final para que, bueno, Toba Magnus sube su segunda copa, porque la primera la había obtenido en el 2022, esta es su segunda copa, 2025, y bueno, un gran torneo para All Boys, porque en su primera presentación, un equipo imponente como lo es siempre los brasileros, le hicieron un partidazo. De hecho, por estas cuestiones que tiene justamente el futsal, no se terminan quedando con el título, pero bueno, que vamos a ver cómo fueron recibidas. Es el segundo puesto, obviamente. El segundo puesto, ¿no? La recibieron, vamos a ver en Ezeiza, y vamos a ver el videito. En Ezeiza. Esperaba a la gente ahí en el aeropuerto. Increíble. Qué banda, se escucha bastante. La que armaron. Bueno, bien que le den ahí lugar al reconocimiento, ¿no? Porque vienen de representar al club en gran resultado como una Libertadores, y se quedaron en el segundo. Y a un gol, gran final jugaron además. Y además muy bien. Esto de empezar con el marcador arriba, ¿no? Imponiéndose y planteando su juego. Bueno, alguno de los... ese mismo día, pero en la previa se jugó lo que es el tercer puesto entre Sport Colonial, el equipo justamente el anfitrión de Paraguay, ante Peñarol. Fue victoria para el equipo anfitrión, 6-4 en un partidazo también, y se colgaron la medalla de bronce. Algunos datos que quedaron con respecto al
al torneo. Bueno, el primer puesto para Magnus, el segundo para All Boys, tercero para Colonial, cuarto para Peñarol, quinto lugar fue para Talentos de Colombia, sexto Víctor Muriel, séptimo el equipo venezolano Tigre Futsal, octavo para la U de Chile, el noveno para PKS Futsal y el décimo para Deportivo Hub. Eso fue la tabla de los 10 equipos que compitieron en esta edición 2025 de la Libertadores. Y bueno, en cuanto a las goleadoras, que justo nombraba, ¿no? Luana, quien había puesto el tercer gol de la victoria para su equipo, terminó con 14 goles. El segundo puesto fue para Luciana Nata, con 6 unidades de All Boys. 14-6. Sí, Estamos hablando de una goleadora increíble, la que quedó primero. Porque Sí, aparte, pasa que 14 goles en... ¿cuántos partidos son? ¿6? claro. Más de 2 por Pasa partido. que, claro, tuvieron el equipo, fue una goleada de Toba Magnus para Deportivo Hub, que es el equipo peruano, y terminó por goleada, entonces bueno, ahí es donde acumulan. Sí. El tercero fue para Cintia Arévalo, con 5 puntos, después Pau Brites, también de Toba Magnus, el equipo campeón, con 5 puntos, Janet Jiménez, 5 goles, y María Lima dos Santos de Peñarol con 5 unidades. Bueno, eso fue un poquito lo que fue la Copa Libertadores, esta edición que dejó cositas, lo hablábamos en la previa con Nahue, porque bueno, estamos a 10 días de que se dispute el primer mundial de la disciplina en Filipinas, el próximo 21 de noviembre, donde Argentina va a debutar ante Marruecos. Y nada, muchas jugadoras de los equipos que disputaron esta edición son jugadoras de selección. En el caso de Argentina está Luchi Nata y Jazmín de la Vedova. Ambas han sido parte de la Copa América, torneo que permitió justamente la clasificación al Mundial. Y nada, se perdieron esta gira que justamente está haciendo la selección. La semana pasada viajó a Europa, más precisamente a la capital italiana, a Roma, para disputar un partido amistoso, el primero con la selección local. Fue una derrota 4-1 de las dirigidas por Nicolás Noriega. Y hoy día, disputaron su segundo amistoso ante un equipo local, la Lazio. Y nada, sin decir los resultados, pero bueno, fue para darle rodaje al equipo. La selección va a seguir entrenando en suelo italiano hasta mañana. Y el jueves ya toda la delegación, me imagino que mañana va a dar la lista de convocadas, la lista final, Nicolás Noriega, para disputar el primer mundial que va a ser en Filipinas el próximo 21 de noviembre. Así que todos pegaditos para ver el debut de la selección ante Marruecos. A 10 días. O sea que la semana que viene vamos a hablar un poquito de la previa. El grupo, bueno, Argentina está en el grupo A junto con el país anfitrión Filipinas, Marruecos, con quien va a debutar, Polonia. Sí, creo que lo habías dado en otro programa ya el grupo. Cuando se sorteó el fixture. Sí. Me suena. Así que vamos a venir. El partido a ganar es contra Marruecos, te diría, ¿no? Y siempre es el... Viste que el debut... Está fuerte en muchas disciplinas Marruecos. Marruecos lo habíamos hablado. Sí, porque jugaron un triangular. Pero en el masculino. En el masculino fue. En el masculino, pero lo que tiene Marruecos en el último tiempo es que no solamente crece como que se ve en otros países el masculino y el femenino, no, van a la par. Sí. Entonces es un rival difícil que ya lo han enfrentado el albiceleste, así que bueno, va a ser como muy meticuloso también. La semana pasada, previa al viaje de la selección, tuve la oportunidad de charlar con Nico Noriega en el predio de la AFA, lo que era los últimos días de la selección de cara a su gira europea, y él decía, ¿no?, que siempre ese primer partido es el más difícil por cómo se da, por el nerviosismo, por la emoción, por ese mix de emociones que van a tener, porque, sí. A ver, hace mucho las chicas vienen luchando para disputar justamente un mundial, y que se dé ahora es como muchas emociones juntas. Sí, también. Así que va a ser muy lindo y emocional para todas. Obviamente desde acá vamos a estar alentando a las chicas que lo han hecho bastante bien en las últimas veces. En las últimas Copas Américas quedó subcampeona, perdió ante un todopoderoso Brasil que se sigue imponiendo en la disciplina, pero cada vez la brecha es menos, porque Argentina hoy en día tiene muchas jugadoras en el exterior, principalmente en España,
pero bueno, pueden vivir de esta profesión que antes hubiese sido impensado, ¿no? Sí, sí, sí. Así que con eso, y bueno, ya la semana que viene, esta semana se empezaron a jugar a nivel local lo que son los playoffs para el título del masculino. El femenino va a tener justamente una pausa porque si bien se jugó la Copa Libertadores y All Boys estaba ligado a eso, hay que ver, hay jugadoras de la selección como Sí, Meli Quevedo, que es de Racing, que está en esta gira europea, o Ceci Pérez. Bueno, así que el parate del femenino se va a definir después del Mundial y la semana que viene vamos a estar hablando un poquito más de eso. Con eso creo que Perfecto. estoy. Con eso estamos de lo que es el futsal. Y bueno, vamos a un separador cortito, Valdi, y venimos con la información del fútbol femenino.